Normalmente las inauguraciones de los foros, de las jornadas, suelen ser muy oficiales, pero esta vez va a ser un tanto diferente, si me permitís. A mi izquierda un poeta, a mi derecha un cineasta. Y por tanto la idea era empezar de una forma diferente, ya que no teníamos autoridades, pues tenemos autoridades, ¿no? Autoridades en sus campos. A mi izquierda, Ali Calderón. Ali Calderón es poeta mexicano y está estos días en Granada, en el Festival Internacional de Poesía. Y como la escuela en los últimos tiempos hemos hecho actividades con el Festival Internacional de Poesía, nos gustan los poetas, el año pasado hicimos una actividad con pacientes y este año pensábamos que con Daniel Rodríguez Moya, que debe estar por aquí, pues pensamos que una actividad de este año podía subir a Ali Calderón, que es una persona que, aparte de poeta, organiza un festival de poesía en México y por tanto, y la oportunidad de estar aquí con nosotros para hablar de palabras, básicamente de palabras, y de poemas, ¿no? Pero básicamente de palabras. A mi derecha, José Sánchez Montes. A José lo conozco desde hace más tiempo, casi desde que la escuela empezó a estar en esta sede. Hicimos alguna actividad conjunta con Ático 7, ¿no? Y desde entonces han pasado muchas cosas y básicamente en estos momentos él es el director del Festival de Cines del Sur, un festival diferente que se hace en Granada. Y además es el productor, aparte de director de documentales, es productor de películas, alguna última muy famosa como es La Isla Mínima, ¿no? Algo así. Por tanto, he visto Los Sevillanos, seguro que... Bien, por tanto, he visto Us en el público. Bien, pues la idea es hablar de palabras e imágenes, media horita para hablar de palabras e imágenes. También José está aquí porque, aparte de imágenes, tiene un documental recién presentado en el Festival de Cine de Málaga, así añadimos provincias, en el Festival de Cine de Málaga, sobre una persona de Granada, profesor universitario, que es Mariano Maresca, alrededor de un ictus que tuvo, ¿no? Y alrededor de eso hablaremos para poder avanzar, ¿no? Bien, empiezo con Ali y la idea es hablar un poco de palabras que curan o palabras que cuidan, ¿no? Cuando hablamos de personas con enfermedades crónicas, seguramente una de las cosas fundamentales en la relación son palabras, ¿no? Palabras entre los profesionales y los pacientes, esas palabras que pueden ayudar a curar y cuidar. Tú, cuando piensas en palabras que pueden ayudar a curar, ¿qué palabra te viene a la mente o qué palabras piensas en que pueden ayudar, ¿no? Bueno, primero, buenos días. Fíjate que nosotros siempre en la literatura, en la poesía, trabajamos desde un presupuesto, y es que las palabras impactan y afectan a la realidad. Pienso, por ejemplo, desde que se empezó a escribir poesía, quizás hace 3.000, 4.000 años, donde lo que funcionaba y la idea fundamental del poema estaba asociado muchas veces a la religión, etcétera, etcétera, y una palabra dicha afectaba a la realidad. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, en las maldiciones. Pienso, por ejemplo, en los griegos. ¿Qué hacían los griegos? Los griegos escribían en una pequeña lámina de metal algo para hacerle daño a alguien. Vamos a decir que tenga problemas de visión. Y entonces escribían un texto que tal persona tenga problemas de visión, no vuelva a ver jamás, no sé. Enterraban eso en la tumba de un muerto prematuro o la ponían en una corriente de agua. Y se supone que lo lograban, ¿no? Es una idea. O sea, las palabras afectando a la realidad, es lo que quiere la poesía. Pero pienso, por ejemplo, también en un caso clásico, hay unos textos
que se llaman las Crónicas de Indias. Los conquistadores españoles llegan a América y entonces empiezan a contar lo que les ha sucedido ahí. Hay una muy famosa de un canario que se llamó Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Alvar Núñez Cabeza de Vaca naufraga en Florida, ¿no? Se queda ahí y está caminando durante 10 años hasta la zona que hoy puede ser Ciudad Juárez en México. Entonces va caminando y ahí le pasó de todo. Fue esclavo, fue comerciante, fue chamán. Entonces, siendo chamán, hay un momento en su crónica que es súper interesante, extraño, fantástico, puede ser o no. ¿Y qué pasó? Tomó mucha fama porque había una comunidad que tenía 2 muertos. Acababan de morir 2 personas, estaban velando a 2 personas. Y le dijeron, bueno, tú eres el chamán, arréglalo. Y él lo único que hizo fue, al modo de los ensalmos, empezó a soplarle al cuerpo, a soplar y a decir Padres Nuestros. La crónica dice que los revivió. Bueno, a veces las palabras curan, ¿no? La verdad que la literatura, ¿no? Es tan rica que puedes oír historias, ¿no? Como la que cuentas. Y en la realidad actual, tus palabras, cuando escribes, en ese impacto con la realidad que buscas, ¿no? Que buscan las palabras, ¿qué cosas quieres intentar que cambie la realidad o que afecte a la realidad? ¿Qué palabras pones? ¿Qué palabras introduces en esos poemas que escribes? Bueno, al respecto yo pienso 2 cosas. Lo primero es, uno escribe más o menos desde una emoción y la emoción te va guiando, ¿no? A veces las palabras, hay un ritmo que está llevado por la emoción y a veces ese ritmo, como una suerte de imán, va acomodando y va llevando las palabras. Pero en este caso pienso, por ejemplo, que la poesía se parece mucho, por ejemplo, al psicoanálisis. ¿Y qué es lo importante ahí? ¿No? Que las palabras lo que hacen es explicitar, ¿no? Explicitar, poner de manifiesto lo no dicho, que muchas veces va necrosando al individuo, ¿no? Hay un caso en México que es muy importante, de un poeta que murió en 96 de SIDA. Entonces pienso, por ejemplo, en alguien que está diagnosticado de SIDA, ¿cómo pasa el tiempo? O sea, ya sabe qué va a pasar, etcétera, etcétera, y ¿cómo sigues adelante ahí? Entonces, este tipo que se llamó Abigail Borges escribió un libro de poemas muy famoso que se llama Poesía, ¿no? Es un libro clásico en México y va contando esta historia. O pienso, por ejemplo, me gustaría leer el poema clásico ahí, pero pienso, por ejemplo, en el mayor poeta norteamericano de nuestros días, que se llama Donald Hall. Donald Hall se hizo muy famoso porque perdió a su mujer, que era otra poeta, por cáncer. Entonces, su último libro es una crónica de día a día mientras duró la fase terminal, ¿no? del cáncer. Y es un libro súper dramático. O sea, es la crónica, digamos, del cuerpo enfermo, puede ser muy grave. Pero pienso, si me permites leer ese poema, Abigail Borges, diagnosticado de SIDA, escribe el libro y muere, ni siquiera lo ve publicado, ¿no? Lo leo, dice, desazón. Cuando ya hube roído pan familiar untado de abstinencia, y hube bebido agua de fosa séptica donde orinan las bestias, y robado a hurtadillas tortilla y sal y huesos de las cenadurías, y caminado a pie calles y calles sin nómina, levantando colillas de cigarros, y hubíme detenido en los destazaderos, ladrando como perro sin dueño, solo al cielo mirando a los abastecidos. Cuando ya hube sentido en pleno vientre el hueco resquebrajado y yermo del hontanar vacío, y metido la mano a los bolsillos locos y aún así, levantada la frágil ayunanza del alma en claro, me conformo, claro, me he dicho, Dios asiste y espero.
Cuando ya hube saboreado sexo y carne y entraña, y vendido mi cuerpo en los subastaderos, cuando hube paladeado boca, lengua y pistilo, y comprado el amor entre vendimiadores, cuando hube devorado ave, pez y rizoma, y cuadrúpedo y hoja, y sentado a la mesa alba y sofisticada, y dormido en recámara amurallada de oro, y gustado y tactado y haber visto y oído, me conformo, me he dicho, Dios asiste y camino. Cuando ya hube salido de cárceles, burdeles, montepillos, deliquios, confesionarios, trueques, bonanzas, altibajos, elixires, destierros, desprestigios, miseria, extorsiones, poesía, encumbramientos, gracia, me conformo, me he dicho, Dios asiste y acato. Por eso, ahora lejos de lo que fue mi casa, mi solar por 30 años, mi heredad amantísima, mis palomas, mis libros, mis árboles, mi niño, mis perras, mis volcanes, mis quehaceres, la chofi, solo escribo a pesares. Dios me asiste, el SIDA. ¿Por qué este mal de muerte en esta playa vieja, ya de sí moridero y desamores? En esta costra antigua, a diario levantada y revivida, en esta pobre hombruna de suyo empobrecida y extenuada por la raza baldía? SIDA, qué palabra tan honda, que encoge el corazón y nos lo aprieta. Afuera, al sol, juguetean los niños, agrio viento, con un barco menudo en mar revuelto. Ese es Abigail Borges, muerto en 1996. Impresiona oírlo en tu voz y digo, para terminar estas palabras, ¿no? Me gustaría que algún poema tuyo, algunas palabras tuyas, ¿no? En este caso, las palabras, yo siempre digo que